Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol. Y hoy quiero hablar de un tema un poco diferente y quizás complejo porque no soy experta, no es mi campo. Así que bueno, ya pido disculpas por adelantado si meto la pata o hay algo de lo que digo que no es tan preciso. Aunque es un episodio más de reflexión para mí y para todos, más que informativo, ¿no? Pero estoy segura de que alguna vez te ha pasado esto de que estás en redes sociales y vas haciendo scroll y de repente has visto que te aparece o un vídeo o una foto de alguien que está enseñando la comida del hospital, ¿no? A veces de su propia bandeja o algún familiar que está ingresado. Y es que casi siempre ocurre lo mismo, son fotos de críticas y porque lo que vemos en la bandeja suelen ser pues galletas tipo María, o flanes, natillas, un zumo, pan blanco y muchas veces algún embutido o algunos alimentos bastante procesados. Y claro, la reacción de la gente, la crítica suele ser, bueno, pues esto es lo que me dan en un hospital. Y claro, no hablamos de un caso puntual, no es algo excepcional, sino que es algo que se repite mucho, que es lo habitual, ¿no? De hecho, como os digo, se ha convertido en una cosa muy habitual, algo que se comparte mucho, incluso se han hecho recogidas de firmas desde muchos organismos, pero bueno, pues es una cosa muy difícil de cambiar, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero yo creo que hay mucho detrás de esto y hay una pregunta que es bastante más importante, es cómo es posible que en un entorno donde se supone que estamos cuidando la salud, en un sitio donde se supone que nos van a cuidar, la alimentación no esté alineada con ese objetivo, ¿no? Es algo que sea completamente ajeno. O incluso algo que también ocurre, que es más peligroso yo creo, que la gente piense, pues si esto me lo dan en un hospital, que pues entonces evidentemente esto es muy sano y esto me va a venir muy bien, ¿no? Y la pregunta importante es, y sobre lo que yo quiero hablar, es si realmente importa tanto lo que vayamos a comer durante ese ingreso hospitalario o realmente es secundario y es más importante otras cosas. Bueno, pues si lo pensamos, cuando en un hospital ocurren muchísimas cosas, ¿no? Hay tratamientos, hay medicación, hay pruebas, hay intervenciones y pues es verdad que la comida puede parecer pues algo accesorio, simplemente pues que como hay que hacerlo y estamos ingresados, pues comemos, ¿no? Pero mi reflexión es, ¿y si no lo fuera tanto, no? ¿Y si la comida tuviese mucho poder aquí y pudiésemos utilizarla como herramienta? Entonces, antes de sacar conclusiones rápidas, vamos a entender bien un poco el contexto. Porque un hospital es un sistema enorme, es muy complejo y intervienen muchísimos factores y profesionales. Hablamos de médicos, de enfermería, de farmacéuticos, de celadores, también de personal de limpieza, administrativos, cocina, mantenimiento. Es decir, es una estructura que es muy grande y tiene que funcionar de forma coordinada y además durante 24 horas todos los días. Y el objetivo es muy claro, el objetivo es atender unas situaciones de salud que son más agudas, no son tanto crónicas, es decir, requieren de intervenciones inmediatas. Esto es muy importante entenderlo porque no es lo mismo actuar ante la prevención que ante una situación aguda, ¿vale? Entonces, todo esto supone un coste de hospitalización muy alto. En España, al tener seguridad social pública, no somos conscientes de lo que cuesta una hospitalización
Y yo creo que una cosa que deberíamos hacer es por lo menos, no sé si que nos diesen el coste estimado de cuánto cuesta cada tratamiento, hospitalización, no por nada, sino por entenderlo y valorarlo. Pero bueno, este es otro tema. Lo que yo me refería es que, pues cada ingreso o cada situación de cada persona moviliza una cantidad enorme de recursos, tanto humanos como materiales. Por eso el foco principal siempre ha estado en lo urgente, ¿no? En estabilizar al paciente, en tratar la enfermedad, en evitar complicaciones a futuro. Pero, ¿dónde deja ahí la alimentación? ¿Qué pasa con la alimentación en todo este proceso, no? Pues que muchas veces, o más bien siempre, queda en un segundo plano. Nunca se le ha dado importancia ni en la prevención ni en lo agudo. Ahora cada vez le damos más importancia en la prevención, pero nos sigue quedando esta parte de esta parte aguda, por así decirlo, ¿no? Y como os digo, no es porque no sea importante, sino porque compite con otras muchas prioridades en esta situación. Pues medicación, pruebas, cirugías, lo que sea, ¿no? Y al final, pues la comida acaba cumpliendo esa función más básica de cubrir esas necesidades mínimas, de ser segura desde el punto de vista sanitario, por supuesto, y también de adaptarse a las limitaciones logísticas y del presupuesto del hospital. Y hasta aquí todo normal, yo esto lo entiendo, pero entenderlo es muy distinto a asumir que sea suficiente, ¿no? Porque aquí es donde yo quiero hacer una reflexión, donde yo quiero hablar y merece la pena, yo creo, replantearnos si estamos infravalorando el papel de la alimentación dentro del hospital. Porque ya os digo, fuera, yo creo que ya, o por lo menos quien escucha este podcast, ya sabemos el papel tan importante que tiene. Pero dentro del hospital, porque tendemos a pensar que comer, pues durante un ingreso es simplemente lo que decíamos, ¿no? Alimentarte porque toca a tal hora, algo casi secundario, automático, pero no le estamos dando el valor que tiene ese de también ser forma del tratamiento, o por lo menos para minimizar algunos riesgos que sabemos que ocurren durante la hospitalización. Y al igual que se ajusta medicación en función de cada paciente, igual que se pauta pues otras cosas como pueden ser algunas pruebas o fisioterapia o una intervención, pues la nutrición en un mundo ideal debería formar parte activa, ¿no? de este tratamiento y del abordaje clínico. Porque no es lo mismo aportar calorías, sin más, que aportar los nutrientes que ese paciente necesita en ese momento en concreto, incluso una forma concreta de tomar esos nutrientes, ¿no? No va a ser lo mismo una dieta general que cumple con el menú o con los tipos de alimentos que una dieta que va a favorecer la recuperación del paciente que esté ingresado. Por ejemplo, una persona que esté ingresada suelen estar además en un estado inflamatorio porque va a haber una infección o ha pasado por una cirugía y es posible que ese contexto haga que se pierda masa muscular a gran velocidad, que de hecho es una de las cosas que ocurren más a nivel hospitalario. Por ejemplo, en este caso, una alimentación bien ajustada puede jugar a favor o en contra, si estuviese mal hecha, ¿no? Puede ayudar a preservar esa masa muscular, incluso a mejorar esa respuesta del sistema inmune, a favorecer la cicatrización después de una cirugía. O puede, si lo hacemos al contrario, si no está bien pautada, puede quedarse corta, puede ser muy poco densa nutricionalmente, puede no cubrir las necesidades proteicas, por ejemplo en una cirugía es muy evidente, y todo esto pues cambia mucho la evolución del paciente, ¿no? Y cómo va a salir, cómo va a ser su recuperación, y por supuesto esto va a derivar en si va a necesitar más tratamientos fuera, si va a volver al hospital, al médico. Es decir, vamos a seguir tirando de recursos médicos porque esa recuperación no sea lo más correcta, aparte de la calidad de vida del paciente, por supuesto. Y claro, ya que nos ponemos, hablo de alimentación en hospitales porque es mi campo, pero en realidad estoy abriendo la puerta o el melón a una reflexión un poco más grande, ¿no? ¿Cómo es el entorno en el que se está recuperando esa persona? Porque la comida, pues eso, es una parte. Pero, ¿cómo pasa el día un paciente que está ingresado? Pasa muchas horas en la cama, hay muy poco movimiento, hay luces artificiales, hay horarios poco naturales. En muchos casos, en la gran mayoría, hay muy poca exposición solar. Y todo eso también influye. Evidentemente, no todos los pacientes son iguales y muchos pacientes no van a poder tener movimiento. Pero hay otros que sí, y que un movimiento pautado, personalizado, puede mejorar mucho el avance, la recuperación
Y como hablábamos antes de esa pérdida de masa muscular de la que os voy a hablar ahora más en concreto, pues también mejoraría bastante. Y la exposición al sol, bueno, hay estudios en los que se exponen a pacientes, se les saca a que les dé el sol y tanto a nivel puntual, anímico, de energía cambia mucho, pero estoy convencida que también a nivel más interno también el cuerpo se regula con esos ritmos circadianos y mejora mucho a nivel inmunitario. Y como he ido mencionando, uno de los problemas más importantes y bastante invisibles, aunque sí que están muy estudiados en el entorno hospitalario, es esa desnutrición. Cuando hablamos de desnutrición, muchas veces pensamos en personas con un peso muy bajo, ¿no? O en situaciones incluso extremas. Pero en realidad no hace falta. Puede haber obesidad y desnutrición. Porque es que la desnutrición no es cuestión de peso, es sobre todo una cuestión de composición corporal y de estado metabólico. Hablamos sobre todo de pérdida de masa muscular, de un déficit de proteínas, de una ingesta que es insuficiente en el momento en el que el cuerpo justo va a necesitar más que nunca esas proteínas, porque como hemos dicho antes, estamos en situaciones de estrés, de inflamación, de infecciones, de cirugías y todo eso pues aumenta y necesitamos más cantidad de proteínas para regenerar todo ese tejido que ha sido dañado. Pero al mismo tiempo también, para hacer honor a la verdad, estamos en una situación en la que disminuye el apetito, hay más dificultades para comer, hay a veces molestias digestivas, hay cambios en el gusto o en las texturas. Entonces, pues justo cuando el cuerpo necesita más, contraintuitivamente te pide menos el cuerpo, ¿no? Y recibe menos. Y aquí está ese problema, esa desnutrición hospitalaria, que no es algo puntual, anecdótico que le pasa a 2 personas, sino que es muy frecuente, como os decía antes, está muy estudiado, está muy bien descrito en la literatura y muchas veces, pues, aunque se estudia, pues pasa desapercibida y nadie la tiene en cuenta en el día a día. Y lo peor es que tiene muchas consecuencias reales. Se asocia con más riesgo de infecciones, peor cicatrización, más complicaciones, más estancias hospitalarias más largas, incluso peor pronóstico a futuro. Es decir, es algo que no es un detalle menor, que no es ponerle la guinda al pastel, sino que es un factor que influye directamente en cómo va a evolucionar la persona. Y sin embargo, pues sigue siendo una de las asignaturas pendientes a nivel hospitalario. ¿Y cómo sabemos si una persona está perdiendo esa masa muscular durante el ingreso? Porque a veces es evidente a simple vista, pero muchas veces no, sobre todo cuando son pocos días de ingreso, ¿vale? Aquí recuerdo el caso de un actor español que estuvo ingresado muy grave en la época de COVID y tenía un exceso de peso, entonces cuando salió había perdido muchísimo peso, pero en realidad había perdido muchísima masa muscular, había salido completamente desnutrido. Y muchas veces se le daba la enhorabuena, qué bien te ha venido. No, perdona, esa persona ha perdido toda masa muscular. Recordad que perder peso no es siempre una buena señal. Perder peso no es una buena recomposición corporal, ¿vale? Que siempre lo confundimos, como estamos tan intoxicados de mensajes de pérdida de peso, como si fuese lo único que hay que hacer, estar delgado, pensamos que perder peso a costa de cualquier cosa es bueno. Y evidentemente no. Perder peso a base de perder masa muscular es un gran problema, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿cómo sabemos si esa persona está perdiendo masa muscular en un ingreso? Pues eso se mide a través del balance nitrogenado. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. El nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas. De hecho, cuando hablamos de proteína corporal de masa muscular, en realidad hablamos más de ese nitrógeno. Entonces, lo que hacemos es medir el nitrógeno que entra al cuerpo a través de la alimentación, es decir, las proteínas que consume esa persona, y por otro lado vamos a medir el nitrógeno que sale principalmente a través de la orina. Entonces la idea es simple. Si entra más nitrógeno del que sale, el balance es positivo. O sea, significa que el cuerpo está en situación favorable, está construyendo y manteniendo ese tejido. Pero en cambio, si sale más nitrógeno del que está entrando, el balance es negativo. Es decir, estamos perdiendo proteína. Es decir, se está degradando el tejido que teníamos, el tejido propio. Sobre todo, hablamos de masa muscular. Y como os decía, esto es algo muy frecuente en pacientes que están hospitalizados.
aunque evidentemente no se mide de manera rutinaria, pero sí que está muy estudiado. Pero está muy estudiado para que tengamos una idea clara de lo que está ocurriendo a nivel interno. Es decir, no hace falta que lo hagamos en todos los pacientes para estimar si hay una pérdida de masa muscular. Sí que nos sirve que de forma general los pacientes hospitalizados pierden masa muscular. Por tanto, ya sabemos lo que está ocurriendo, ya sabemos dónde podemos encontrarnos un primer problema. Una primera solución es ajustar bien la cantidad de proteínas, sobre todo en situaciones en las que, como os he dicho antes, pues ahí está, por ejemplo, una cirugía, ¿no? En la que hay una regeneración o una inflamación o una infección. Por supuesto, de la misma manera que a un paciente con enfermedad renal crónica en el que vamos a tenerle que bajar la cantidad de proteínas, esto se hace. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos como muy evidente, ¿no? Pues me gustaría, como siempre, como ya he dicho varias veces, en un mundo ideal, me gustaría que de la misma manera que sí que utilizamos la nutrición para algunas cosas, que la utilicemos y la extrapolemos para poder conseguir mejorar cosas. Aunque no sea a tan corto plazo o aunque no lo veamos tan evidente en el corto plazo, pero que sí que sabemos que tienen repercusiones a corto o medio plazo. Y claro, entonces decimos, ¿por qué? Si sabemos todo esto, ¿por qué sigue ocurriendo, no? Porque una persona que está ingresada no cubre esas necesidades nutricionales, no tiene una pauta personalizada, igual que sí que tiene la medicación personalizada. Bueno, pues es un problema multifactorial. Para ser justos, no hay una única causa, ¿no? Por un lado está la propia situación del paciente. Muchas personas, como os he dicho antes, no tienen apetito. Están cansadas, con dolor, les cambia el gusto, incluso tienen problemas digestivos, náuseas. Bueno, pues aquí es verdad que se les podría ajustar la forma de consumir los alimentos para que sea más sencillo. Pero bueno, a eso se le suman también los horarios, como hemos dicho antes, que son bastante rígidos. Pues te llega la comida a la hora que te llega y a lo mejor pues en ese momento pues no hay mucha hambre, no hay apetito y pues muchas veces no hay mucha alternativa. Y luego también dificultades prácticas de cada uno de los pacientes. Pues hay personas que no pueden comer de forma autónoma, hay interrupciones, hay pruebas y luego, por supuesto, que aquí es donde tendríamos que poner el cambio, porque todo lo anterior es bastante difícil de cambiar, es la calidad o el tipo de alimentación que hay. En muchos hospitales los menús están diseñados para cumplir requisitos básicos, pues seguridad alimentaria, facilidad de producción, coste, conservación. Por eso también se traduce en una baja densidad nutricional, ¿vale? Y aquí es donde esos alimentos que vemos muchas veces, productos que son fáciles de almacenar, es decir, productos procesados, que son de larga duración, que son bien aceptados a nivel palatable, pero que, bueno, pues nutricionalmente pues no cumplen todo lo que nos gustaría a los nutricionistas. Y luego también una parte súper importante es esa parte estructural. La nutrición clínica pues nunca ha tenido el peso que debería tener dentro del sistema sanitario y cambiar eso es muy complicado, ¿no? No en todos los hospitales hay una integración. Diría que en la gran mayoría, aunque ya hay algunos que tienen dietistas nutricionistas dentro del equipo, pero no dan para dar un seguimiento nutricional a cada uno de los pacientes, ¿no? O tanto como sería deseable. Y lo dejan solo para algunas patologías en las que sí consideran que la nutrición tiene un papel relevante, ¿no? Porque sí que hay algunas, como os he dicho antes, en la enfermedad renal crónica, pues ahí sí que le damos importancia a la nutrición, ¿no? Pero en otros, en la gran mayoría, no. Al final, no es tanto una cuestión de que se haga mal, entre comillas, sino de que hay muchas limitaciones y hay prioridades compitiendo al mismo tiempo. Pero entender esto y entender que es un sistema muy complejo y que no es tan sencillo de cambiar y que, por supuesto, pues hay muchos más factores que yo priorizo lo mío, pero que hay otros factores que también hay que quien lo dirige los prioriza. Entender esto no significa que nos conformemos. Entender eso no significa que no podamos quejarnos, que no podamos proponer diferentes puntos claves para poder mejorarlo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta no es tanto qué se está haciendo mal, sino qué podemos hacer a mejor, ¿no? Y aquí yo creo que podemos plantearlo desde pues, la honestidad, ¿no? Yo os lo he dicho al principio del episodio, perdonad si digo algo mal o digo algo que estéis que desde el desconocimiento, porque yo evidentemente no me dedico a la gestión
de recursos públicos y a la gestión de hospitales, de sanidad, todo esto, ¿no? Que evidentemente me pilla muy grande. Por eso digo que sé perfectamente que no hay soluciones fáciles ni rápidas y que estamos hablando de un sistema muy complejo, que cambiar las cosas también cuesta mucho. Si cuesta cambiar protocolos de tratamientos, de rangos de laboratorio de analíticas, que sabemos que eso es sencillo de cambiar en principio, pues esto es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, como os digo, eso no significa que no haya margen de mejora, que la hay. Y yo, por ejemplo, pues voy a proponer diferentes cambios o sugerencias que a mí se me ocurren que podrían ser relativamente sencillas, ¿no? Por ejemplo, pues como hemos visto a nivel nutricional, uno de los puntos más evidentes sería mejorar la densidad nutricional de los menús. No se trata ya tanto de quitar alimentos ultraprocesados, que para mí sería ideal, sino, como yo les digo a mis pacientes, ¿no? Que cuando miren su plato piensen, aquí hay nutrientes, hay densidad nutricional, ¿no? Pues que cuando veamos una bandeja de un paciente sería plantearnos, pues ¿realmente esto cubre la necesidad nutricional de este paciente? Especialmente en algo clave como es la proteína en estos casos, ¿no? Sabemos que durante la hospitalización, pues esas necesidades proteicas van a aumentar. Entonces, vamos a facilitar también la ingesta de proteínas y la forma de la ingesta de proteínas. Porque evidentemente, pues ponerle un filete de carne roja a un paciente quizás no es ni a nivel económico, ni a nivel fácil de logística en un hospital. Ni también, pues el apetito, la masticación, la digestión no va a ser lo mejor. Entonces, no todas las proteínas sirven de la misma manera. Vamos a intentar priorizar algunas proteínas de más fácil digestión y de palatabilidad y de forma de consumirla. Y aquí podemos individualizar mucho en cada una de las personas. Igual que no todos los pacientes reciben el mismo tratamiento farmacológico, quizás tampoco deberíamos recibir el mismo tipo de alimentación, ¿no? Adaptar mejor los menús, tener más flexibilidad, ofrecer alternativas cuando no hay apetito, cuando, ya os digo, cuando la masticación a lo mejor no es tan sencilla. Y otro punto también es el cribado nutricional. Detectar de forma precoz qué pacientes están en más riesgo de desnutrición e intervenir antes de que el problema avance, ¿no? De que sea peor. Porque muchas veces lo que ocurre es que se llega tarde, entonces pues ya es solucionar, no prevenir. Y siempre cuesta mucho más. Y seguramente muchos de los que me estáis escuchando estáis diciendo, sí, ya, pero todo eso cuesta muchísimo, ¿no? Y es el tema que suele generar más debate, el coste. Porque claro, todo el mundo te dice, claro, pero es que mejorar los alimentos cuesta más. Personal especializado, como tener nutricionistas en los hospitales, cuesta más. Más tiempo, más seguimiento, todo es un gasto. Pero no deberíamos verlo como un gasto, sino como una inversión. Porque como ya hemos visto antes, cuando un paciente se desnutre, cuando un paciente pierde masa muscular, cuando tiene una peor recuperación, eso también tiene un coste. Y un coste tanto económico, porque evidentemente pues hay más días de ingreso, más complicaciones, más pruebas, más tratamientos, más reingresos, etcétera, etcétera. Pero también el coste de la calidad de vida del paciente que lleva un año recuperándose, por ejemplo, ¿no? Por eso lo que no invertimos al principio porque lo vemos como un gasto, muchas veces lo acabamos pagando después. Por eso os digo que integrar mejor la nutrición dentro de un abordaje hospitalario no es solo cuestión de una calidad asistencial, también es una forma de hacer medicina preventiva, más eficiente, a largo plazo, más sostenible, con menos secuelas para el paciente. Y aquí cuando digo nutrición en realidad estoy hablando de muchas más cosas, no solo de la nutrición. La cuestión es, ¿podríamos repensar todo el entorno hospitalario para favorecer un poco más la recuperación? Pues que haya más movimiento cuando sea necesario, que haya exposición al sol, que haya más respeto a lo mejor por los ritmos del paciente y por supuesto pues la alimentación también acompaña todo esto. Pues me encantaría, ¿no? Sería ideal, pero creo que a día de hoy es muy complicado sostener ya el sistema sanitario que tenemos, pero porque también creo que lo estamos viendo todo el rato desde el gasto y no desde la inversión para evitar esas hospitalizaciones. Pero insisto que este episodio es más para abrir debate. No se trata de dar soluciones cerradas, sino de empezar a cuestionarnos pues si realmente estamos utilizando todo el potencial que tiene
los hábitos de vida, la alimentación, el ejercicio dentro de un contexto hospitalario, porque, bueno, pues evidentemente no vamos a poder hacer cambios radicales de un día para otro, pero sí quizás empezar a mirar soluciones o pequeños cambios en esta dirección. Al final creo que la idea más importante con la que me gustaría que te quedaras o que cerremos esto es que en un hospital la alimentación no debería ser pues una cosa más, un detalle, debería ser parte del tratamiento, que no se trata solo de señalar o de simplificar un problema que es muy complejo, sino que hay muchos factores, que los tengamos en cuenta, que hay muchas limitaciones y muchas decisiones detrás que evidentemente pues pesan más que elegir la nutrición como un tratamiento, ¿no? Pero que bueno, que precisamente por eso quizás merece la pena pues estos espacios para poder hablar de ello y porque bueno, pues tenemos la oportunidad de mejorar, de iniciar pues una crítica constructiva que todos que somos pacientes o lo somos o lo seremos o lo hemos sido, pues hacer alguna queja, hacer alguna reclamación, que de hecho la mayoría de los enfermeros y enfermeras que te atienden siempre te dicen pues por una queja por si sirve, ¿no? Por si llega a alguien. Y nada, espero que este episodio también sea un lugar para abrir conversación, porque seguro que hay muchos puntos de vista, experiencias o propuestas que pueden enriquecer este debate. Así que me encantaría leerte, tanto si tienes alguna experiencia con la alimentación o si crees que cómo cambiar algo, cómo se podría hacer algo que mejorarías, pues nada, estaré encantada de leeros en comentarios. Y con esto creo que finaliza este episodio, como os he dicho al principio, un poco diferente, pero creo que también, pues eso, muy enriquecedor. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí en Nutrición Imperfecta.